Coeficientes de compresibilidad son los ejercicios que están en el capítulo 2 del libro de Mecánica de Fluidos, que van los ejercicios van desde el 2.27 al 2.37. En este video se van a realizar solamente los ejercicios no teóricos, que van desde el 2.32 al 2.37. Primero voy a darles como una breve explicación de qué se trata este capítulo para poder continuar. En este capítulo lo que se quiere hacer es calcular cómo varía el volumen y la densidad de un fluido cuando a este se le aplica un cambio de presión o de temperatura. Un fluido y un sólido, en este caso no vamos a hablar de los sólidos porque bueno, esto es mecánica del fluido, suele experimentar cambios en su volumen y en su densidad cuando se le aplica un cambio de presión o de temperatura. ¿Cuáles cambios son estos? Bueno, se va a decir que el volumen sube, vamos a hacer acá, el volumen va a subir, vamos a poner una flechita hacia arriba, si es que este fluido se calienta, o sea, eleva su temperatura, o bien se despresuriza. Despresurizar quiere decir que se le quita presión y el volumen va a bajar en caso contrario. Cuando el fluido se enfría o bien se presuriza, que en este caso quiere decir que le agregamos presión. Esto trae consigo consecuencias también en la densidad, puesto que la densidad es igual a la masa partida en el volumen. Y si nosotros experimentamos un cambio en el volumen, obviamente también va a cambiar la densidad. Se dice que la densidad y el volumen son valores inversamente proporcionales, puesto que si el volumen sube, la densidad va a bajar. Esto queda más claro si es que le damos valores. Si tenemos la densidad y la masa, que es 1000, y el volumen, pongamos que es 100, la densidad va a ser igual a 10. En el caso de que el volumen suba, y lo vamos a poner que va a subir al doble, ahora la densidad va a ser igual a 1000, porque la masa se mantiene constante, y el volumen van a ser 200. Por lo que la densidad, en este caso ahora, sería 1000 dividido en 200, que es igual a 5. Todo fluido experimenta cambios cuando se le aplican estos cambios de presión o temperatura, y todos tienden a subir su volumen y bajar su densidad si es que estos se calientan, a excepción de un fluido súper conocido que es el agua. Bueno, el agua tiene cierta anomalía que ahora les voy a explicar un poco en qué consiste. Se espera que un fluido, desde su fase líquida, desde la temperatura más baja que resistan, los líquidos, por ejemplo, el agua es de 0 grados, porque luego de 0 grados el agua se transforma en hielo y pasa a ser la fase sólida. Al aumentar su temperatura, comience a expandir su volumen. En este caso es la densidad. Como vimos anteriormente, si nosotros expandimos el volumen, la densidad va a ir bajando. Pero fíjense que el agua a 0 grados, en fase líquida, se le aumenta la temperatura, lo que se esperaría es que la densidad vaya bajando, pero en este caso no es así, sino que va subiendo hasta llegar a su punto máximo en 4 grados, que son 1000 kilogramos metro cúbico. Esto también es conocido como la anomalía del agua, puesto a que tiene un comportamiento anómalo, pues en vez de ir bajando su densidad, sube hasta un punto y luego de los 4 grados comienza a hacer lo lógico, que es bajar su densidad. Esto se puede ver más claramente en este gráfico, que comienza aquí en 999,82, que es el agua en estado líquido a 0 grados, y se le agrega temperatura, como ven acá, y su densidad empieza a subir. Lo lógico sería que esto fuera bajando inmediatamente, pero no es así. Desde los 4 grados comienza con la baja. También el hielo tiene una densidad súper baja. Es por eso también que el hielo siempre flota en el agua. Pongo esto de la explicación del agua porque hay ejercicios en que se utiliza este fluido, así como también se utiliza un líquido refrigerante, pero son datos que se pueden sacar del libro. Así que no tenemos problema en ese sentido para poder realizarlo. Para poder realizar los ejercicios se van a requerir de estas dos fórmulas, principalmente la segunda, esta, debido a que estas se utilizan para todos los primeros ejercicios y esta se utiliza solamente para el último. Voy a explicar en qué consiste cada letra. Primero la K. La K es el módulo de elasticidad de volumen. Ojo que estas letras tienen diferentes nombres. El más conocido de la K es módulo de elasticidad de volumen, pero si ustedes se van al libro tienen otros nombres también.
Esta acá también es conocida como módulo de compresibilidad de volumen, ¿vale? Puede recibir cualquiera de los dos nombres. La B, que se ve aquí, acá también, voy a marcarlas todas. Esta B, bueno, esta B es volumen, nada que no conozcamos. La P, más grande, porque esta es una P mayúscula, se suele confundir con esta, pero no es lo mismo. Esta P, esta y esta son presión, mientras que esta otra que parece P, que no sé qué símbolo es, perdón, es densidad. También tenemos la T, que es temperatura. Y en la primera fórmula tenemos estos simbolitos que son derivadas. Previo a esta materia de mecánica de fluidos, sí o sí deben saber e integrar, por lo que es un ramo que deberían haber visto ya. En caso contrario, la verdad es que no podrían realizar los ejercicios, al menos el último, porque los primeros sí podrían porque son matemática básica, pero el último no. Así que si no saben integrales, repásenla, o si se les olvidó también. Por último, en la segunda fórmula tenemos dos letras que son un poco desconocidas para nosotros aún, que es beta. Beta es el coeficiente de expansión volumétrica, ¿vale? Este coeficiente de expansión volumétrica se utiliza cuando queremos ver cómo es el cambio de densidad o de volumen de un fluido cuando se cambia la temperatura a una presión constante, mientras que alfa es, bueno, lo contrario. Se le llama coeficiente de compresibilidad isotérmica. Isotérmica es una palabra que viene del griego iso, termo. Iso quiere decir igual. Bueno, y termo es temperatura, por lo que isotérmica quiere decir igual temperatura. Este coeficiente se utiliza cuando queremos ver el cambio del volumen o densidad de un fluido a una temperatura constante, pero ahora se le cambia la presión. Bueno, dicho eso, como esta pequeña introducción, vamos con los ejercicios. El ejercicio 232 dice, se comprime en forma isotérmica agua a la presión de 1 atmósfera hasta una presión de 800 atmósferas. Determine el incremento en la densidad del agua. Nos dan la compresibilidad isotérmica del agua como 4,80 por 10 elevado a la menos 5 en atmósfera elevado a la menos 1. Como dijimos anteriormente, si nosotros le aplicamos presión a un fluido, en este caso el agua, este se va a comprimir, su volumen se va a comprimir, pero su densidad va a subir. Para esto tenemos dos casos, el inicial y el final. La temperatura no la vamos a tomar en cuenta porque dice de forma isotérmica, o sea que la temperatura en todo el experimento se mantuvo constante. Y en la inicial tenemos una presión igual a 1, una atmósfera, pongámoslas, acostumbremos a poner las unidades, y llegamos a una presión final de 800 atmósferas. Vamos a poner presión 1 para la final y presión inicial, vamos a poner 0. Y lo que nos piden es calcular la densidad final, como 1. Intento hacer esta un poco más inclinada para que no se confunda con la P de presión. Generalmente hago la densidad con D, pero como al final tenemos que utilizar derivadas, se pueden confundir, así que prefiero empezar así y terminar así. Esto es el valor que nos piden. Y la densidad inicial, si bien no la entregan, y tampoco entregan a los grados en que se hace el experimento, ahí ya partimos mal. Falta información en este ejercicio, porque la densidad a diferentes temperaturas ya vimos que es diferente también. Para este ejercicio se utiliza la densidad que se encuentra a 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius tenemos una densidad de 998 kilogramos metros cúbicos. Ya encontramos la primera falta de info, tenían que haberlos dado por último a la temperatura en que se realizó esto, y así podemos sacar nosotros la densidad en las tablas que nos dan,
en la última parte del libro. Sí, porque aquí como ven, acá está la última parte del libro, aquí se encuentra la temperatura de 20 grados y aquí se encuentra la densidad, acá, densidad kilogramos metros cúbicos 998. Es por eso que o mínimo nos da la densidad o la calculamos nosotros en base a la temperatura que nos den. Bueno, siguiendo con esto, para resolver este ejercicio necesitamos esta fórmula que está aquí. Nos dicen determinar el incremento de la densidad. El incremento de la densidad es esto, ¿vale? El otro se toma como incremento del volumen. Y si tomamos esto, tenemos que tomar la otra parte de aquí, ¿vale? Y ahí está el ejercicio. En el caso de que nos pidan, perdón, ahí está la fórmula. En el caso de que nos pidan calcular el incremento en el volumen, tenemos que tomar esto igual a toda esta parte que está acá, ¿vale? Como nos piden determinar la densidad, tomamos solamente la parte roja, que va a ser menos delta densidad partido en densidad igual a el coeficiente de expansión volumétrica por la diferencia de temperatura menos el coeficiente de comprensibilidad isotérmica menos el cambio de presión, perdón, por el cambio de presión. Este delta T, por ejemplo, quiere decir igual a la temperatura final menos a la temperatura inicial. Como esto es se comprime de forma isotérmica, isotérmica quiere decir que empezó y terminó con la misma temperatura, que es 20 grados, temperatura final menos temperatura inicial es 20 menos 20, esto es igual a 0, por lo que esto me queda igual a 0. El cambio de presión, vamos a anotar acá, menos el delta, perdón, el cambio de densidad, se me confunde las letras, cambio de densidad partido en la densidad, me va a quedar igual finalmente a menos el coeficiente de compresibilidad isotérmica por el cambio de presión. Voy a hacer la P un poco más derecha. Esto lo vamos a reescribir. Primero vamos a pasar esta densidad multiplicando al otro lado y junto con ella vamos a pasar el negativo para que nos quede todo positivo, donde finalmente nos queda el cambio de densidad igual a la densidad por el coeficiente de compresibilidad isotérmica por el cambio de presión. Ahora este delta P lo vamos a escribir como presión final menos presión inicial, donde nos queda el cambio de la densidad igual a la densidad por alfa por presión final menos presión inicial. Tenemos todos los datos para calcular, nos dan el coeficiente de compresibilidad isotérmica, que es alfa, tenemos la presión final, 800, y la presión inicial, que es 1 atmósfera, y la densidad inicial, que son 998 kilogramos partido en metro cúbico. Por ende, simplemente reemplazamos los valores del 998 kilogramos metro cúbico por los 4,8 por 10 elevado a la menos 5 atmósfera a la menos 1, ojo que este atmósfera a la menos 1, por la presión, que va a ser igual a 800 menos 1, y afuera vamos a poner la unidad correspondiente, que es atmósfera. Esta atmósfera a la menos 1, atmósfera a la menos 1, es lo mismo que decir 1 partido en atmósfera, debido a que tiene un exponente negativo. Este exponente negativo pasa al denominador y pasa como positivo. Por ende, si este atmósfera a la menos 1 lo multiplicamos por el otro atmósfera que se encuentra acá, son términos que se van a terminar eliminando, por lo que la densidad me queda sí o sí en kilogramos metros cúbicos. Si realizamos toda esta operación, el cambio de densidad me va a quedar igual a 38,27 estos kilogramos metro cúbico. Y el 38,27 kilogramos partido en metro cúbico es el resultado que estamos buscando, debido a que solamente nos pide determinar el incremento en la densidad del agua. En el caso de que nos pida la densidad final,
es simple calcularla, puesto que tenemos el delta densidad, que sería la densidad final, menos la densidad inicial, que es igual a 38,27. Entonces tenemos la densidad inicial, que son 998 kilogramos metros cúbicos, está restando, la pasamos al otro lado sumando y nos va a dar la densidad final, que en este caso es igual a 1036,27. Y ahí está resuelto el primer ejercicio. El segundo ejercicio es el 233. Dice: se calienta agua a 15 grados Celsius y a una presión de una atmósfera hasta 100 grados Celsius, a presión constante. Con los datos del coeficiente de expansión volumétrica determine el cambio en la densidad del agua. En este caso ahora nos piden también el cambio de densidad del agua, pero ahora nos hacen un cambio de temperatura y no de presión, por lo que ya no utilizamos alfa, sino que tenemos que utilizar beta. Tenemos también un caso inicial y un caso final. En el caso inicial tenemos la temperatura, que son igual a 15 grados Celsius, y la temperatura final son 100 grados Celsius. La presión es constante y debemos determinar la densidad final, mientras que la densidad inicial nuevamente no la dan, perdón, pero en este caso sí nos dan la temperatura inicial del agua, que son 15 grados Celsius, y la densidad a 15 grados Celsius es igual a 999,1 kilogramos metros cúbicos. Hasta ahí vamos bien. Para esto tenemos que utilizar la misma fórmula anterior, que era delta densidad igual a beta por el cambio de temperatura. Perdón, esto está en negativo, sí, así, menos alfa por el cambio de presión. Pero como la presión es constante, esto no se utiliza. Y nos queda solamente esto. Tenemos la densidad inicial, el cambio de temperatura, nos vendría faltando el coeficiente de expansión volumétrica. El coeficiente de expansión volumétrica es algo que también nos entrega el libro, no los dan en el ejercicio en sí, pero lo podemos buscar en la tabla A3, que viene al final. Tenemos la temperatura a 15 grados Celsius y el coeficiente de expansión volumétrica se encuentra al final, que es igual a 0,138 por 10 elevado a la menos 3. Antes de continuar, ¿por qué tengo la respuesta acá? Bueno, porque yo a esta respuesta no llegué. Mi resultado no es igual a este. Así que debe haber un error en la resolución del ejercicio, pero mi resultado es distinto a esto. Hay una discrepancia. Es por eso netamente que lo dejé y no lo saqué como lo había hecho en videos anteriores. Bueno, ahora debemos sacar el coeficiente de expansión volumétrica. Este beta se debe extraer de una tabla que viene al final del libro. Ahora la vamos a buscar, pero primero deben tener en claro que no tienen que extraer ni el coeficiente de expansión volumétrica ni a 15 grados ni a 100 grados Celsius, sino que se debe hacer un promedio de ambos. El promedio de ambos va a ser igual a 100 más 15, que es 115, bueno, dividido en 2. Calcular el promedio es fácil. Esto nos da igual a 57,5. Y en base al 57,5 debemos calcular el coeficiente de expansión volumétrica. Para esto nos vamos al final del libro de mecánica de fluidos, y acá podemos tener un estimado de cuánto es probablemente el valor de 57,5. Lamentablemente no está el valor exacto, pero lo que hice yo específicamente, que lo pueden hacer también y les puede servir, es poner los valores aquí tengo los valores en un Excel, y crear un gráfico. Entonces después es mucho más simple. Por ejemplo, el 57,5 se encontraría, aquí se encontraría el 55, se encontraría la mitad entre este punto y este, y trazamos una línea hacia arriba y luego la llevamos hacia la vertical izquierda. En mi caso, para una temperatura de 57,5, me dio una expansión volumétrica aproximada de 0,508 por 10 a la menos 3. Así que la anotamos.
Igual todos van a tener un valor diferente de esto, así que también van a tener un diferente resultado, pero lo ideal es que no se alejen mucho. Bueno, ya estamos en condiciones de poder resolver este ejercicio. Vamos a utilizar esta fórmula y pasar esta densidad multiplicando al otro lado con el negativo, por lo que nos queda delta densidad igual a menos densidad por el coeficiente por el delta de temperatura. Si reemplazamos los valores, la densidad va a ser igual a 999,1 por el coeficiente de expansión que tomé, que es 0,508 por 10 elevado a la menos 3 por Celsius elevado a la menos 1 por el cambio de temperatura, que va desde 15 a 100 grados, por lo que son 100 grados menos 15, esto en grados Celsius. Ya se vio en el ejercicio anterior que estas unidades se eliminan, y si realizamos esta operación, el cambio de densidad me queda igual a 43,14. Algo que no está muy cerca de lo que se calculó en el ejercicio inicialmente, que son menos 38,7. Perdón, me faltó el signo negativo acá. Es menos 43,14, debido a que la densidad disminuye, puesto a que se aumentó la temperatura, y en ese caso el volumen aumenta y la densidad tiende a disminuir. Lo bueno de estos ejercicios es que se pueden comprobar. Bueno, ¿cómo? Tenemos la densidad inicial de 999,1 y tenemos un cambio de densidad que son menos 43,14. Si al 999 le restamos eso, me va a quedar que la densidad final es igual a aproximadamente 956 kilogramos metros cúbicos. Esto en cuántos grados de temperatura, en 100 grados. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla, tenemos que a 100 grados la densidad aproximadamente va a ser 958, lo que está igual cerca de lo que se espera, del resultado que obtuvimos, que es 956, y la diferencia es netamente por el coeficiente de expansión volumétrica que tomamos. Quizás debería haber sido un poco menos, pero como les digo, nunca va a ser el coeficiente exacto. Para eso tenían que utilizar yo creo que más allá de un software para poder hacerlo, pero al ojo siempre va a tener como un rango en el cual pueden tener también cierta discrepancia de 5 grados o, bueno, no más allá de eso. Bueno, y ahí está terminado el ejercicio 233. El ejercicio 234 dice: se enfría líquido saturado de refrigerante 134A a 10 grados Celsius hasta 0 grados Celsius a presión constante. Con los datos del coeficiente de expansión volumétrica determine el cambio en la densidad del refrigerante. Tenemos dos etapas, tenemos la etapa inicial y la etapa final. En este caso ahora ya no estamos trabajando con agua, sino que se trata de un líquido saturado de refrigerante. Y también tenemos los datos, también vienen en el libro, los vamos a revisar después. Primero tenemos un cambio de temperatura que va desde los 10 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius, o sea que esto se enfrió. La presión es constante y lo que debemos determinar es el cambio de la densidad. La densidad final va a ser una interrogante, mientras que la densidad inicial la podemos sacar del libro. En la página 889, en el apéndice 1, tenemos la tabla A4. Fíjense de que esta tabla esté en el sistema internacional, no en el sistema inglés, porque vienen las tablas tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. La densidad inicial del refrigerante, eh, aquí tenemos el refrigerante, la temperatura inicial es de 10 grados y su densidad va a ser de 1261 kilogramos metros cúbicos. La vamos a poner aquí, 1261 kilogramos metro cúbico. ¿Y qué otro dato nos falta? Nos falta el coeficiente de expansión volumétrica, que también lo vamos a sacar de ahí. En este caso no va a ser el de los 10 grados, sino que el del promedio entre 10 y 0 grados. 10 más 0 es 0, 10 más 0 es igual a 10, dividido en 2, que es 5.
por lo que vamos a sacar de la tabla. Acá se encuentran los 5 grados y el coeficiente de expansión volumétrica se encuentra aquí, 0,00269, 1 dividido en Kelvin. Entonces acá está 0,0269, 1 dividido en Kelvin. Y ahora vamos a utilizar la fórmula de delta densidad igual a menos beta por temperatura. Bueno, y esta delta densidad también tiene la densidad hacia abajo. La densidad pasa multiplicando al otro lado y nos queda delta densidad igual a menos beta por densidad por delta temperatura. Ahora reemplazamos y ponemos el delta densidad igual a el beta, que es 0,00269, 1 partido en Kelvin, por la densidad inicial, que son 1261 kilogramos metro cúbico, por el cambio de temperatura, que va desde la temperatura final, son 0 grados, menos la temperatura inicial, que son 10 grados. Aquí vamos a poner un Kelvin. Si bien estas temperaturas son en grados Celsius, da lo mismo si la ponemos en Kelvin o en Celsius. ¿Por qué? Porque este resultado es 0 menos 10, lo que equivale igual a menos 10. Y si nosotros pasamos esto a Kelvin, 0 sería el equivalente a 273, menos el 10 grados Celsius sería igual a 283 Kelvin. O sea que es lo mismo. 273 menos 283 es igual a menos 10. Así que no es necesario que hagan el cambio. En fin, se van los Kelvin y esto nos va a quedar igual en kilogramos metros cúbicos, lo que es igual a 33,8 kilogramos metros cúbicos. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Bueno, el ejercicio 235, en este ejercicio lamentablemente falta una información, que es el coeficiente de expansión volumétrica, el cual es igual a B, 0,377 por 10 elevado a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Si ustedes no pudieron realizar este ejercicio es porque a lo mejor les falta este dato. Y ahora les voy a explicar en qué consiste. Dice, un tanque se llena por completo con agua líquida a 20 grados Celsius. El material del tanque es tal que puede soportar tensión causada por una expansión volumétrica de 2%. Determine la elevación máxima de la temperatura admisible sin poner en peligro la seguridad. Lo que nos dice es que tenemos un tanque en su forma original y este tanque se encuentra lleno de agua. Ya no queda ningún espacio que llenar con el agua, o sea, está completamente lleno. Esta agua al interior se encuentra a 20 grados Celsius y lo que se quiere hacer es calentarla para que comience su expansión. Cuando el fluido se calienta, ya se encuentra a 20 grados Celsius, este volumen va a comenzar a aumentar y quiere que aumente un 2%, ya que el tanque lo permite. El tanque va a comenzar a expandirse poco a poco debido a la expansión del agua porque se está calentando. Lo que se quiere calcular es cuánta temperatura más le puede agregar a esto sin que se exceda de la expansión de un 2%. Eso es básicamente. Para esto vamos a utilizar la fórmula de delta densidad partido en densidad igual al coeficiente de expansión volumétrica por el cambio de temperatura. Siendo este cambio de temperatura la interrogante que nos piden. Bueno, para esto tenemos el coeficiente de expansión volumétrica. Al principio no lo teníamos, pero deberían haberlo dado. Para lo otro tenemos que tomar en cuenta esto que nos dice que la expansión volumétrica es de un 2%. ¿Por qué? Porque bueno, si lo guiamos por la fórmula de la densidad igual a la masa partido en volumen, y el volumen aumenta en un 2%, la densidad va a disminuir un 2%, porque son valores inversamente proporcionales. Y en este caso, acá en el cambio de densidad, que se representa por este triángulo, el triángulo es cambio.
Si nosotros queremos decir que, por ejemplo, la densidad cambió en un 50%, lo que hacemos es, aumentó un 50%, ponemos 0,5 por la densidad. En vez de ahora poner el triángulo, ponemos el porcentaje. Hay que hacer lo mismo acá. En vez de delta densidad, ponemos menos 0,02, que es el 2% que va a disminuir la densidad, y ponemos densidad partido en densidad. Esto igual al coeficiente de expansión volumétrica, que es 0,377 por 10 elevado a la menos 3 por Kelvin a la menos 1, por el delta de temperatura, que es lo que se está buscando. Bueno, tenemos densidad, con densidad las que se pueden eliminar, y para poder calcular el delta de temperatura, simplemente todo este número lo pasamos dividiendo al otro lado, quedándonos delta de temperatura igual 0,377 por 10 elevado a la menos 3 por Kelvin a la menos 1, y esto arriba se encuentra el menos 0,02, el cual es adimensional. Ahora quiero que tengan en cuenta muy bien esto de las unidades. Cuando tenemos un número adimensional, supongamos que tenemos un 5, y abajo tenemos un número con unidades, como en este caso que se encuentra el 1 partido en Kelvin. Vamos a poner un número más simple que el 5, vamos a poner el 2,5, que es la mitad, por Kelvin a la menos 1, que es igual a 1 dividido en Kelvin. ¿Ok? Este número de arriba se encuentra sin unidad y el número de abajo sí. Lo que se hace en este caso es que, por ejemplo, le ponemos una unidad falsa, por decirlo así, al número de arriba. Podríamos ponerle 1 partido en 1. Decimos que esa es su unidad. Y aquí podemos hacer la multiplicación de doble C, a la cual llamo yo, en el cual la C más grande queda la unidad en la parte de arriba y la C más chica queda en la parte de abajo. Por lo que si nosotros realizamos esta operación, que es 5 dividido en 2,5, que es igual a 2, me queda 1 por Kelvin arriba y 1 por 1 abajo, el cual es 1, así que simplemente lo dejamos como 2 Kelvin. O sea que el resultado de esta operación me va a dar igual a Kelvin. Si la realizamos, esto me queda igual a 53 Kelvin. Y como se vio en el ejercicio anterior del delta temperatura, el delta temperatura puede ser igual a 53 Kelvin, así como también puede ser igual a 53 Celsius. Ojo que el delta temperatura, no la temperatura en sí sola. Y este sería el ejercicio 235. El ejercicio 236, bueno, dice, repita el problema anterior para una expansión volumétrica de 1% del agua. Si del ejercicio anterior obtuvimos esto, que era para un 2%, para 1% va a ser simplemente el delta temperatura, en este caso en vez de menos 0,02 va a ser menos 0,01. Dividido por el mismo coeficiente de expansión volumétrica. En este caso, la temperatura que nos permite va a ser igual a 26,5 Kelvin. Igual a 26,5 grados. Que es prácticamente la mitad del anterior. Incluso salía más fácil dividir el anterior, debido a que era solamente el 1%, y obteníamos el resultado de inmediato. Si les parece que los ejercicios anteriores han sido demasiado fáciles, bueno, prepárense porque este ejercicio es del terror. Dice, la densidad del agua de mar en una superficie libre donde la presión es de 98 kilopascales es aproximadamente de 1030 kilogramos metro cúbicos. Tome el módulo de elasticidad de volumen del agua, ojo ahí, de mar como 2,34 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados, y expresando la variación de la presión con la profundidad Z como dP igual a densidad por gravedad por dz. Determine la densidad y la presión a una profundidad de 2500 metros. Descarte el efecto de la temperatura. Es sabido que nosotros cuando nos encontramos en el mar o en cualquier recipiente de agua, mientras más en profundidad estemos, más presión vamos a sentir. Esto producto a que más masa de agua vamos a tener sobre nosotros. Por ejemplo, la presión 1 acá va a ser
eh, de cierta cantidad, siendo la presión 2 mucho mayor, debido a que en presión 1 solamente tenemos esta masa de agua sobre nosotros, pero en la presión 2 tenemos eso más esto. Es por eso que se dice que a mayor profundidad es mayor la presión. Para hacer este ejercicio tienen que saber muchos integrales, se ve mucha operación matemática, así que espero que sean buenos para eso, porque es muy fácil caerse en alguna operación durante el desarrollo y después tener el resultado final malo. Primero, nos dan algo que no habíamos trabajado anteriormente, que es el módulo de elasticidad del volumen del agua de mar, que es el K, y en este caso el K del agua de mar es igual a 2,34 por 10 elevado a la 9. Este N es Newton, partido en metro cuadrado. Bueno, y K tiene su propia fórmula. K es igual a la densidad por el paréntesis de la derivada de presión dividido en la derivada de densidad. Y esto depende de la temperatura. Pero, como nos dicen que descartemos el efecto de la temperatura, podemos borrar el paréntesis y esto nos queda simplemente que K es igual a densidad por la derivada de presión dividido por la derivada de densidad. Bueno, ese es el primer paso. Ahora lo que tenemos que definir es que si nos encontramos en superficie libre, vamos a decir que Z va a ser nuestra cota, ejemplo, 0 va a ser nuestra superficie, y si nos bajamos a 2500 de metros de profundidad, Z va a ser ahora 2500 en profundidad, ¿vale? Es nuestra cota. Y nos dicen que expresemos la variación de la presión con la profundidad como la derivada de presión igual a la densidad por la gravedad por la derivada de la profundidad. Ahora, si queremos calcular la densidad, que va a ser lo primero que vamos a calcular, podríamos calcularla, por ejemplo, acá, pero tenemos derivadas. Y en este caso, presión es algo que aún no tenemos porque no tenemos que calcular la presión también, pero vamos a calcularla después. Derivada presión también es derivada presión aquí. Por lo que para poder calcular la densidad vamos a reemplazar estos valores ahí. Por lo que nos queda K de la siguiente manera. K es igual a densidad por, ahora va a ser densidad por gravedad por la derivada de Z. Y esto se encuentra dividido en la derivada de densidad. Si esto lo trabajamos un poco más, nos queda que K es igual a densidad por densidad, es densidad al cuadrado por gravedad por la división entre la derivada de la profundidad por la derivada de la densidad. No cometan el fatal error de, por ejemplo, acá lo que podrían decir es eliminar esa densidad con esa densidad y dejar la derivada sola. Eso no se puede hacer. Esta es la derivada de densidad y tiene que permanecer así hasta que la podamos erradicar con una integral, que va a ser exactamente el procedimiento que vamos a hacer ahora, pero cuando movamos cada derivada a un lado de la igualdad. O sea que debemos mover esta derivada, densidad, hacia la izquierda para poder dejar en la derecha sola la derivada de profundidad. En este caso, movemos esta, pasa multiplicando al otro lado, queda derivada de densidad. Y también esta densidad la vamos a pasar dividiendo al otro lado, porque tienen que quedar los mismos términos, y queda densidad al cuadrado acá. Mientras que por el otro lado, vamos a dejar el g por la derivada de z. Y esto dividido en k, por esta k, que se encuentra primero a la izquierda, y la vamos a pasar dividiendo al otro lado. Ahora es cuando podemos aplicar las integrales. Estas integrales son integrales definidas y vamos a aplicar integral con respecto a densidad aquí y con respecto a profundidad a la derecha. Si ponemos las integrales,
queda algo como derivada densidad partido en densidad al cuadrado, y ya se encuentra la derivada densidad ahí, así que no es necesario ponerle el derivado de nuevo, y la integral de g por el derivado z, que es profundidad dividido en k. Como les digo, estas son integrales definidas. ¿Cuáles son la definición de esto, por decirlo así? ¿De dónde hasta dónde tienen que ir? Bueno, depende. Depende de su estado inicial y de su estado final. Igualito a los ejercicios anteriores. Primero simplemente vamos a decir que la densidad inicial va a ser de densidad 0 y la densidad final va a ser densidad f. Y esto va a ir desde densidad 0 hasta densidad f. Mientras que para profundidad va a ser lo mismo, z0 y z final. z0 y z final. Pero tienen valores. La profundidad va desde superficie, que va a ser igual a 0, o sea que el z inicial es igual a 0, y el z final es igual hasta la profundidad máxima que llega, que son 2500. Mientras que la densidad inicial es igual a los 1030 kilogramos metros cúbicos, y la densidad final es el valor que estamos buscando. Por lo que ahora en hoja nueva estas integrales las vamos a resolver para poder continuar con el ejercicio. Ahora vamos a resolver las integrales. La primera va a ser igual a 1 dividido en densidad al cuadrado por la derivada densidad. Esto es lo mismo que decir integral de densidad elevado a menos 2, ya que esto se puede subir al denominador, al numerador, perdón, y con el exponente negativo en este caso. Si a este le sumamos el más 1, nos queda densidad menos 2 más 1 es menos 1, y este menos 1 también se pone en el denominador, y ahí está lista la integral. Es una integral simple, no requiere de ninguna metodología para poder resolverla. Y esta integral está definida por densidad 0 a densidad f. Primero va el término de arriba. Antes de definirla, convengamos en que esto es igual a 1 dividido en densidad, y esto negativo. ¿Ok? Por el menos 1 de abajo queda negativo, y esta densidad se pasa al denominador debido a que tiene un exponente negativo, y ahora pasa al exponente positivo. Si a esto lo definimos con los términos de densidad final primero, quedaría menos 1 partido en densidad final. Menos, se le resta el de abajo, y también negativo, menos 1 partido en densidad inicial. Esto finalmente, si lo reordenamos, queda como positivo. Vamos a poner abajo. Esto queda positivo, por lo que lo vamos a poner primero. 1 dividido en densidad inicial menos 1 dividido en densidad final. Y ahí tenemos la primera integral. Por otro lado tenemos la integral de z, en este caso gravedad, y la k, que es el coeficiente de elasticidad, el módulo de elasticidad de volumen, son constantes, por lo que se puede sacar fuera de la integral. Queda g dividido en k, y queda simplemente el derivando de z. Y la integral del derivando es simplemente z, se elimina la integral y esta derivada. Por lo que me queda la z evaluada en el valor z igual 0 y z igual f. Por lo que la segunda integral me queda simplemente igual a zf menos z0. Y esto está multiplicado por g dividido en k. Por lo que ahora, si reescribimos todo, lo que lo vamos a hacer acá, esto es lo que se encontraba a nuestra izquierda de la igualdad. Tenemos el 1 dividido en densidad inicial menos 1 dividido en densidad final. Esto es igual a la gravedad dividido en el módulo por la profundidad final menos la profundidad inicial.
Siendo este el valor que debemos buscar, va a ser el valor que vamos a despejar. Por ende, como se encuentra negativo, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a pasar al lado derecho de la igualdad, va a pasar como positivo, y esto completo va a pasar restando al otro lado. Me va a quedar algo como esto, y ahora simplemente este densidad F lo vamos a pasar multiplicando al otro lado, y todo este término lo vamos a pasar dividiendo, quedándonos finalmente este valor. Ahora tenemos todo para poder calcular la densidad final. Ahora pegué encima el enunciado para poder ir buscando los valores. El primero va a ser el densidad inicial, la cual es 1030 kilogramos metro cúbico. Escribimos completo de nuevo, densidad final igual a, ahora va a ser un poquito más largo, tenemos el 1 dividido en 1030. Vamos a poner las unidades que son muy importantes, kilogramos metros cúbicos. Bien, vamos a poner doble corcheta acá para que quede más claro aún. Luego viene menos el G, que es gravedad. Gravedad es un valor, el mismo valor siempre, se lo tienen que saber de memoria, que es el 9,81 metros dividido en segundo al cuadrado. Esto está dividido por K, que es 2,34 por 10 elevado a 9 por, bueno, las unidades son Newton dividido en metro cuadrado. Y todo este paréntesis se encuentra multiplicado por la profundidad, que sería el Z final, que serían 2500 metros menos 0 metros, debido a que estamos en superficie. Y ahí cerraríamos el paréntesis de abajo. Mientras que en la parte de arriba tenemos simplemente un 1 adimensional. He traído esto a una nueva hoja para que quede más claro, porque ya estábamos al límite de la otra. Y también para explicarles cómo funcionan las unidades acá, que es un poco complicado, a veces nos enredamos. Primero vamos a tomar por parte la primera parte de abajo, que es el 1 dividido en 1030, esto en kilogramos metro cúbico. Como dije anteriormente, si tenemos un número adimensional en una división, en la parte de arriba, este también toma una unidad imaginaria que va a ser 1 dividido en 1, y esto se encuentra dividido por la unidad de abajo. O sea que si nosotros realizamos esta operación, la unidad se va a invertir. 1 dividido en 1030 es igual a 9,709 por 10 elevado a la menos 4. Y en este caso, en la C más grande, ahora va a ir el metros cúbicos arriba, dividido por kilos. Eso va a ser lo primero. Luego vamos a tomar esto. Aquí abajo tenemos el 9,81 metros segundo al cuadrado, y tenemos el 2,34 por 10 elevado a 9 newton dividido, perdón, acá, dividido en metros cuadrados. Si nosotros realizamos esta operación, nos queda igual a 4,192 por 10 elevado a la menos 9. Y las unidades serían metros cúbicos en la parte de arriba, dividido en segundo al cuadrado por newton. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que newton se puede reescribir, porque newton es lo mismo que decir kilogramos metros partido en segundo al cuadrado. Por lo que si reescribimos las unidades, estas, aquí arriba, metros cúbicos dividido en segundo al cuadrado,
por, ahora en vez de newton, vamos a poner kilogramos por metros dividido en segundo al cuadrado. ¿Qué pasa? Segundo al cuadrado se me eliminan y este en vez de metros cúbicos ahora me va a quedar en metros cuadrados, debido a que se elimina con este metro, quedándonos finalmente la unidad igual a metros cuadrados dividido en kilogramos. Bien, entonces esto es igual a decir 4,192 por 10 elevado a la menos 9 metros cuadrados partido en kilogramos. Este valor que acabo de calcular se multiplica por el 2500. Entonces este valor que acabo de calcular lo multiplicamos por 2500, ponemos 2500 metros y nos da igual a 1,048 por 10 elevado a la menos 5. Esto metros por metros cuadrados es igual a metros cúbicos dividido en kilogramos. Obtuvimos todo este valor que estoy pintando de azul ahora, que es equivalente a esto, y obtuvimos todo este valor que es equivalente a esto. Cuando entre medio de este naranjo, a este naranjo se le resta el resultado de azul. Y se puede hacer debido a que este naranjo tiene las unidades de metros cúbicos partido en kilo y este también, metros cúbicos partidos en kilo. Por lo que si realizamos la sustracción de este número naranjo menos el número celeste, el resultado del denominador de toda esta fracción es igual a 9,6042 por 10 elevado a la menos 4. Esto obviamente en metros cúbicos dividido en kilos. Esto lo puse aquí debido a que voy a realizar de inmediato la división. Aquí está la densidad final igual a el 1 dimensional que se encuentra arriba dividido por todo eso. Nuevamente, si hacemos la división de una dimensional por otro término que contiene unidades, estas unidades se van a invertir. El 1 dividido en esto es igual a 1041 y ahora en vez de metros cúbicos partido en kilo va a ser igual a kilogramos partido en metros cúbicos, que es la unidad de densidad. Y con esto ya obtuvimos la primera parte, sí, es un tanto largo, pero llegamos al resultado que es la densidad final a 2500 metros de profundidad. Bueno, y luego de haber calculado la densidad, lo que nos corresponde es calcular la presión a la profundidad de 2500 metros. Para esto existen dos maneras, una es más sencilla que la otra, y obviamente lo voy a explicar la más simple. Para esto, eso sí, tienen que tener en claro una conversión fundamental para poder realizar el ejercicio de manera simple, o si no van a tener que hacerlo a la manera complicada, que es que un pascal es igual a un newton partido en metro cuadrado. Y a su vez, un newton es igual a un kilogramo por metro partido en segundo al cuadrado. Por lo que si nosotros reemplazamos este newton en el que se encuentra acá, finalmente nos queda que igual un pascal es igual a un newton partido en metro cuadrado, que es igual a un kilogramo partido en metro por segundo al cuadrado. Son todas unidades equivalentes. ¿Y esto para qué? Bueno, porque ahora fíjense que vamos a utilizar las fórmulas que nos dan el enunciado, que nos dice que la derivada de presión es igual a la densidad por gravedad por la derivada de z. Si nosotros aplicamos integrales a ambos lados de la igualdad para eliminar las derivadas, bueno, esto es simple, la derivada, o sea, la integral de una derivada de p va a ser p, y esta se encuentra definida, como lo hicimos anteriormente, por la presión inicial y la presión final. En el otro lado tenemos las densidad y gravedad que son constantes, y
la integral de la derivada de z es simplemente z, que también va a estar definida por la z inicial y la z final. Finalmente esto nos queda que la presión final va a ser igual, o sea, presión final menos presión inicial igual a la densidad por gravedad por el z final menos el z inicial. El z inicial, como vimos, se encuentra en superficie, es igual a 0, por lo que lo eliminamos al tiro. Finalmente, si queremos despejar la presión final, esta nos va a quedar igual a presión final igual a la presión inicial más la densidad por gravedad por el z final. Ahora, utilizando esta fórmula, vamos a proceder a calcular la presión final debido a que tenemos la presión inicial, la densidad que recién calculamos. Para esto tenemos que utilizar la densidad que se encuentra a 2500 metros de profundidad, que la calculamos anteriormente, que es en 1041, la gravedad y el z final, que son 2500. Por lo tanto, presión final igual a la presión inicial, que son 98 kilopascales. No está de más decir que SK equivale a 1000, por lo que si nosotros queremos eliminar el K, eso 98 deberíamos multiplicarlo por 1000 para que nos quede 98.000 simplemente pascales. Ahora esto más la densidad, que son 1041 kilogramos metro cúbico por la gravedad 9,81 metros partido en segundo al cuadrado por los 2500 metros de profundidad. Esto de acá me queda igual a un número alto, 25.530.525. La unidad que me quedaría sería, bueno, acá tenemos un metro por un metro, que quedaría en metro cuadrado, y dividido por un metro cúbico me quedaría un metro abajo, el kilogramo queda arriba, por lo que, y el segundo al cuadrado abajo, por lo que esta me queda en kilogramos partido en metro por segundo al cuadrado. Y esto es lo mismo que tenemos aquí, por lo que lo podemos pasar a una unidad de presión que va a ser pascales. Entonces estos 25 millones van a ser igual a, vamos a hacer la conversión aquí arribita, 25, 530, 525. Ahora pascales, y esto lo queremos ahora pasar a megapascales, que es MPa, que en rigor son millones de pascales. Entonces para esto decimos que 1.000.000 de pascales van a ser, bueno, eso, 1.000.000 de pascales. Por lo que los 25 millones tenemos que dividirlos por 1.000.000, quedándonos finalmente 25,53 megapascales. Con los 98 kilopascales vamos a hacer lo mismo, pero en este caso, como ya se encuentra en kilopascales, para pasarlo a megapascales simplemente hay que dividirlo por 1000. Y eso me queda igual a 0,098 megapascales. La fórmula original nos dice que la presión inicial va a ser 0,098 megapascales y el resultado de esta multiplicación lo obtuvimos aquí, por lo que la presión final, que es el valor que estamos buscando, es igual a 25,63 megapascales. Y esto se puede verificar como, bueno, de la siguiente manera, por si quieren ustedes certificar si efectivamente está bien, lo vamos a realizar ahora. Ahora vamos a verificar el ejercicio que acabamos de hacer con una fórmula que vimos en el primer ejercicio de este video, la que nos dice que menos delta densidad es igual, perdón, dividido en la densidad es igual a el coeficiente de compresibilidad isométrica
por el delta presión. No utilizamos el coeficiente de expansión volumétrica porque en este caso nos dicen que descartemos el efecto de la temperatura. Si nosotros queremos calcular el cambio de densidad y por consiguiente la densidad final, debemos despejar el cambio de densidad y nos queda igual a menos, densidad porque los negativos se van, por el coeficiente de compresibilidad isométrica por el delta presión. Ustedes se preguntarán cuál es el coeficiente de compresibilidad isométrica. Bueno, es este. Partiendo de la premisa que un pascal es igual a 1 Newton partido en metro cuadrado. Y el coeficiente de compresibilidad isométrica es un valor que nos viene entregado en unidad de presión, y pascal es una unidad de presión. En el primer ejercicio la unidad de presión era la atmósfera. Para esto, si nosotros queremos pasar este valor, el 2,34 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado, newton metro cuadrado es igual a pascal. Entonces esto es igual a 2,34 por 10 elevado a 9 pascales. Así de simple. Eso sí, el coeficiente de compresibilidad isométrica venía dado en el primer ejercicio por una atmósfera elevado a -1. En este caso no es así. Por lo que si queremos que actúe como coeficiente de compresibilidad, debemos dividirlo, perdón, el 1 debemos dividirlo en ese término. Entonces ya contamos con el coeficiente de compresibilidad isométrica y ahora nos falta el delta presión, que es la presión final menos la presión inicial. La presión final vimos que era 25,63 megapascales menos los 0,098 megapascales iniciales. Esto nos entrega un delta de presión de 25,53 megapascales. Ya obtuvimos el delta presión, pero el coeficiente de compresibilidad isométrico se encuentra en pascales, por lo que si queremos pasarla a megapascales, así como se encuentra el delta presión, debemos dividir este término en 1.000.000, ya que se encuentra en pascales, como vimos anteriormente. Finalmente nos queda esto igual a 1 dividido en 2340 megapascales. Y ahora simplemente nos falta la densidad, partiendo de que la densidad inicial que nos dan es igual a 1030. Y ahora nosotros queremos saber cuál es la presión final, suponiendo que aún no la calculábamos y nos dieron la presión final e inicial. Esto solamente para verificar. Entonces ahora simplemente despejamos, reemplazamos y nos queda 1030 kilogramos metro cúbico por el coeficiente, que es 1 dividido en 2340 megapascales por los 25,53 megapascales del delta de presión. Finalmente, el delta densidad nos queda igual a 11,23 kilogramos metro cúbicos. Nosotros cuando calculamos la densidad final al inicio de este ejercicio, obtuvimos esta ecuación, y si bien nosotros pusimos simplemente 1041 kilogramos metro cúbico, si la ponemos con decimales, esto nos queda igual a 1041,21 kilogramos metro cúbico. Y como este es el cambio de densidad que experimentó el agua de mar a 2500 metros de profundidad, para poder calcular la densidad final es simplemente ese cambio, bueno, la densidad inicial primero que todo, más ese cambio que es 11,23. Y la densidad final nos queda igual a 1041,23. Esto en kilogramos metro cúbico. En donde la variación es bastante pequeña, la verdad, así que es aceptable. Por lo que de esa manera pudimos verificar que el ejercicio efectivamente está correcto. Bueno, y ese fue el video de hoy. Espero que les sirva, que les haya gustado, que haya quedado muy claro
la explicación toda. Si bien los primeros ejercicios eran bastante simples, este último era bastante complicado, así que espero que le haya quedado muy claro. Cualquier duda, consulta la pueden dejar. Eh, si quieren seguir viendo más de estos videos, déjenmelo saber. Y nada, compartan. Muchas gracias por la visita y nos vemos en otro video. Chao.